cuando el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, conformado por fuerzas especiales del Ejército y la Policía, tocó tierra en su descenso desde los helicópteros, lo que encontró superó las previsiones y se configuró como los golpes más fuertes a los remanentes terroristas en el BRAE. Un golpe tras otro que han debilitado la estructura militar senderista y le viene cortando las fuentes del financiamiento. Una tarea que hace más inminente las capturas de sus cabecillas, los hermanos Quispe Palomino, tal como veremos al detalle en este informe. Capturados. Una de las piedras en el zapato de las Fuerzas Armadas y policiales fue la coordinación de inteligencia. Eso ha cambiado desde hace pocos años, como explica el coronel de la Policía Nacional, Harbel Colchado. Que ellos tienen un grupo militar, una guerrilla con una fuerza de años que está en la zona, que conoce bien la zona, de un promedio de 200 a 250 terroristas armados. Pero también cuenta con un grupo de apoyo que viene a ser la masa, que tiene diferentes pueblos, y el financiamiento de los traficantes de drogas. Entonces, ellos han logrado tomar posesión de la zona, pero ya a raíz de 2011, 12, que es abatido el camarada William, es su primer mando importante que es abatido, luego es abatido el camarada Gabriel, hermano de los Quispe Palomino, uno de los hermanos menores, el camarada Lipio, eso los debilita. Pero eso fue entre 2012 y 2013. De ahí había una para. Entonces, nuevamente se ha retomado la inteligencia de la policía con la buena efectividad operativa de maniobra de las Fuerzas Armadas, sobre todo lo que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del CIOE. Luego de logros importantes en el 2017 y 2018, las fuerzas del orden dieron un golpe de envergadura en el sector de Punco, provincia de Huanta, el 23 de febrero del 2019. Ese día fue abatido el camarada Leonidas, hombre de confianza de Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl. El enfrentamiento comenzó a las 3:50 de la madrugada y culminó 2 horas después con la incautación de 2 fusiles AKM, pertrechos, medicinas y materiales de uso casero por la columna terrorista. Viene un trabajo de inteligencia previo de varios meses. Porque como usted sabe, la zona del Vizcatán, la zona de Huancavelica, la zona del BRAE es de difícil acceso porque viene siendo controlada por estas huestes terroristas que aún operan en la zona, al mando del camarada José. Luego de un trabajo de campo, de un trabajo de inteligencia operativa policial, se logró determinar que el camarada Raúl, con su grupo armado, se encontraba en esta zona. La zona se llama Puncutambo, en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, o sea, en el departamento de Ayacucho. Esa es la zona de entrada a la zona del BRAE, del Vizcatán. Y para ir a los demás campamentos se tiene que pasar necesariamente por esa zona. Entonces es un puesto clave. Como si iba a llevar a cabo una reunión donde iba a estar el camarada Raúl y el camarada Leonidas es su jefe de seguridad, entonces fue el primer escollo que había que pasar. Luego de varios días de estar en la zona y avanzar lentamente, se topó con la columna terrorista y se llevó a cabo un enfrentamiento, ¿no? con la patrulla combinada que estaba del CIOE, del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, con personal de la DIVIAC. Entonces, y ahí resultó abatido el camarada Leonidas, y no solamente él, sino seguramente otros mismos más de la columna terrorista. Lo que sucede, se encuentra inclusive un AKM más, o sea, se encuentran 2 fusiles y varias documentación y varias especies que acreditaban de que era una columna terrorista que había huido, ¿no? Eso fue un duro golpe, puesto que él, como jefe de seguridad, llegamos a estar cerca a donde se encontraba reunido el camarada Raúl, que viene a ser el número 2 de este grupo terrorista. Entonces ese golpe sí ha sido contundente y se demostró que la policía y las Fuerzas Armadas pueden llegar y pueden golpear hasta el mismo corazón donde operan ellos, donde antes se creían que era su zona segura. En efecto, nunca antes las fuerzas militares y policiales habían estado tan cerca de Raúl. Sendero empezaría a replegarse. Había perdido a un cuadro importante. No sería el único. El 12 de julio pasado se dio otro golpe. El reconocimiento empezó por una zona de donde provenían tiroteos aislados. Allí, en el distrito de Chinchihuasi, provincia de Churcampa, Huancavelica, los comandos encontraron una pista firme para llegar a su objetivo.
Así, en medio de aquella fría madrugada, fue capturado Hugo Sixto Campos Córdoba, camarada Julio Chapo, considerado el segundo en la fuerza de avanzada del camarada Antonio, principal miembro militar de Sendero en el BRAE. Según las autoridades contra el terrorismo, Julio Chapo habría dirigido el 7 de agosto del 2001 en Valle Nuevo, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín, una emboscada en la que fallecieron 5 miembros de la Policía Nacional. Asimismo, el 9 de abril del 2019 estuvo al frente de un grupo que emboscó y mató a 15 militares en el sector Sanabamba, distrito de Tintay, en Punco, Huancavelica. Con Julio Chapo también fue detenido Rafael Ichas Muñoz, camarada Rafa, un nativo de 20 años que realizaba trabajos como correa, de transición entre elementos del narcotráfico y la organización terrorista. Además, realizaba trabajos de reglaje contra las fuerzas del orden. A ellos les encontraron armas de fuego, municiones, celulares, visores nocturnos, mechas, fulminantes y libretas con anotaciones de contactos, así como claves de radio. En la detención de Julio Chapo, él estaba esperando que un patrullero pase por un lugar determinado y había él hecho un agujero donde se habían instalado 13 botellas con dinamita y esperando que pase el patrullero para poder dinamitarlo. Eso ha sido recién en el mes de junio. Él fue detenido en julio y su intención era atentar contra algún patrullero policial que pase por la zona de Huancavelica donde él estaba operando. Entonces, eso es lo que ellos esperan, ¿no? El 9 de agosto pasado también fue abatido Juan Carlos Badajoz Bizarres, Miguel Bomba. Ocurrió en el sector de Quebrada de Parguamayo, provincia de Huanta, Ayacucho. Miguel Bomba participó en acciones armadas como el derribamiento de un helicóptero en la localidad de Sinaycocha. Durante el enfrentamiento donde este terrorista cayó abatido, también falleció el suboficial de segunda del ejército, Joyner López Brandan, y resultaron heridos el suboficial de primera, Heber Silva García, y el suboficial de segunda, Abel Aiquipa Rojas. Miguel Bomba pasa a ser el mando militar de la Fuerza Avanzada del camarada Antonio, y él opera en la zona de Yochegua, una zona de tráfico ilícito de drogas, donde existen bastante la circulación de drogas de esa zona, pues una zona cocalera y de producción de clorhidrato de cocaína. Ahí hay laboratorios de procesamiento de pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, en esa zona que sale para la frontera con Brasil, Bolivia y ahí a Europa, Estados Unidos. Entonces, cuando es abatido, y Miguel Obama vendría a ser, era también un cuadro importante, que ya estaba a punto de ascender a dirigente, que tenía el cargo de comandante, y en la jerarquía vendría a ser el número 10. Y él también fue abatido. Miguel Bomba ha participado en un promedio de 2 emboscadas y unos 4 aniquilamientos selectivos, delegado por el camarada Antonio, ¿no? Y el cobro de cupos en la zona de Yochegua. Lo que ellos llaman impuesto de guerra a los traficantes de droga para que puedan procesar su droga y también transportarla a las zonas de tránsito al extranjero. La zona de influencia de Miguel Bomba no era casual. Aquí se abre de par en par la otra verdad. Los remanentes terroristas en el BRAE sobreviven gracias al narcotráfico desde hace 2 décadas. Aquí hay una simbiosis de terrorismo con el narcotráfico, y que se da, como usted verá, en Sendero Luminoso se dividió en el año 93 en dos facciones. La facción de Acuerdo de Paz, donde está Abilico Más Reynoso, el camarada Artemio en el Guayaga, donde el Guayaga es la zona cocalera de tráfico de drogas, y lo que es Proseguir, donde está la facción de los Quipes Palomino, donde también es zona cocalera y de tráfico de drogas. Justamente en esas 2 zonas, en esos 2 valles, uno en Huánuco y otro en el BRAE, es donde se da esta simbiosis. ¿Por qué? Porque los traficantes de drogas necesitan protección, porque trasladan su cargamento de droga por la zona del Vizcatán en el BRAE, y los terroristas le evitan la protección, y ellos le llaman, entre comillas, impuestos de guerra, ¿no? Que son cupos para pagar por cada cargamento de droga que pasan los denominados mochileros o cargachos. Y también ellos reciben ese financiamiento por parte de los traficantes, que viene a ser medicina, armamento,
la logística que ellos necesitan para poder realizar sus acciones terroristas en la zona. Cada vez que un cargamento está próximo a ser embarcado por esta ruta, a través de los mochileros, los terroristas cobran $4 por kilo. Los grupos que custodian, en promedio, es de 10 a 15 mochileros y cada uno lleva hasta 15 kilos en promedio. Los subversivos parten con los mochileros desde Vizcatán del N y llegan solo hasta un punto cercano a Pacay. De allí los narcos continúan en camionetas a Huanta o Huancayo. Cuando los combatientes de Sendero realizan la labor de cargachos, cobran hasta $30 por kilo. Como puede verse, el objetivo también era cortar las fuentes de financiamiento a Sendero. La participación de la fiscal Joyce Aburto fue fundamental. Se encarcela a narcotraficantes, entre ellos los conocidos como los Cochachi, financistas de un atentado en el que mueren 2 policías. Es por eso que en el 2017 y 2018 se detuvo a estos 4 traficantes de drogas que financiaron la emboscada contra el patrullero en la zona de Huanta. Y, tema reservado, se viene haciendo investigaciones contra traficantes en la zona, que todavía está en trámite, ¿no? Los trabajos continúan de manera silenciosa y solamente salen a la luz el día de la intervención. Pero todo viene de trabajo de tiempo, con bastante inteligencia, con bastante trabajo de campo, con el tema investigativo que se conoce, que es lo mismo que se hacía para desarticular lo que fue el Comité Regional Guayada con el camarada Artemio. Cortar las fuerzas de financiamiento para dejarlos sin recursos y luego ir capturando a sus mandos intermedios y luego llegar a la cabeza, que fue el camarada Artemio. Al igual acá, es como decimos, primero secamos la laguna y al final cogemos al sapo. La estrategia de atacar a la estructura terrorista en su propia zona de acción y al narcotráfico está dando resultados. Por seguridad, los planes para este año se mantienen en reserva. Sendero ha dejado de expandirse, pero ¿podemos decir que las huestes de los camaradas Raúl y José se están replegando? Se repliega, es por eso que ya levantan la zona de emergencia. Gran parte de la provincia de Huanta ya no es zona de emergencia porque han perdido ellos posesión, llegada a esa zona, al igual que la zona del Cusco, la Convención, y entonces también ellos se han reducido solamente al BRAE. Todos esos golpes han permitido a las autoridades conocer la estructura político-militar de Sendero Luminoso, cuya organización vertical se sostiene en dirigentes, cuadros, militantes, premilitantes y los que llaman la masa, colaboradores en pueblos de la zona. Sin embargo, se sabe que hoy les cuesta mucho más recomponerse. Documentos confidenciales dan cuenta que la comisión política del Comité Central sigue a cargo de Víctor Quispe Palomino, José, y Jorge Quispe Palomino, Raúl. Estos tienen a su cargo grupos armados llamados Fuerzas de Avanzada. Y luego viene la comisión militar, que el primero vendría a ser el camarada Antonio, luego viene el camarada Mendoza, la camarada Olga, el camarada Julio Chapo, que es el número 6. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De que Sendero Luminoso es una organización criminal, una organización terrorista jerarquizada. Entonces, no es como una organización criminal de drogas o de crimen organizado donde puede ser reemplazado fácilmente, ¿no? Entonces, no. Acá ellos tienen un ascenso. Entonces, lo primero son los dirigentes, que son los Quispe Palomino. Luego vienen los cuadros, que son los que están siendo preparados y están a punto de ser dirigentes. Ese era Julio Chapo, por ejemplo. Entonces, otro cuadro importante, Leonidas también era un cuadro. Entonces, y dentro de los cuadros existen comandantes y subcomandantes para que dirijan acciones armadas. Julio Chapo, Leonidas eran cuadros con el grado de comandantes. En cuanto al comité militar, con José se encuentra la guerrilla de Mendoza, sus 2 hijos, José y Víctor, Sandro, quien es hijo de Dino, así como los camaradas Romeo, Edith y Arturo. Con Raúl se encuentra la guerrilla de Óscar, mientras que la guerrilla de Elena, conformada por mujeres, puede permanecer con cualquiera de los 2 grupos en la comisión política. Todo esto en su intento de rearmarse en la zona de Vizcatán. Comisión militar luego de la captura de Julio Chapo. Antonio, Mendoza, Silvia, Sergio, Fernando, Vilma, Richard, Miguel Bomba, José, Gabriel, Víctor.
Pero si las fuerzas militares y policiales logran sostener el momento y el gobierno hace realidad sus planes de intervención social en esa región, este tipo de operaciones puede llevar el conflicto a su punto de inflexión final. Con el abatamiento del Unidas, se abrió el camino hacia Los Cabecillas, un tiempo favorable con la captura de Julio Chapo y la muerte de Miguel Bomba. Eso ha generado, porque estos dos a la vez están en la fuerza de avanzada, que es la fuerza principal en el BRAE, ha generado que los militantes, premilitantes, combatientes y la masa estén asustados, estén preocupados. Ya el Vizcatán ya no es inexpugnable. Entonces eso es bueno, eso va a facilitar para que se pueda captar más fuentes humanas, obtener información y poder por fin desarticular esta organización terrorista que opera en el BRAE. Sí, lo es. La nueva estrategia militar puede significar, en el fondo, la pacificación del BRAE pensando en el bicentenario, esperando que los hermanos Quispe Palomino ya estén capturados.